Bien, buenas tardes, hermanos. Dios les me los bendiga donde quiera que se encuentren. Gracias por sintonizarnos por esta vía y gracias porque hay un grupo que es fiel en buscando y leyendo y escudriñando esta escritura, este repaso del mensaje de ayer. En verdad que lo hacemos porque Dios nos manda a predicar primeramente, pero también porque hay un grupo de personas que son asiduos, que están pendientes de ver el mensaje. Y para nosotros, quizás no llegamos a las K todavía, pero ya son más de 600 personas que visualizan el mensaje y eso para nosotros es un motivo muy grande, ¿verdad? De que este mensaje pueda edificar a algunos, ¿verdad? Pueda exhortar a otros, pueda animar, en fin. Para nosotros ese es nuestro mayor galardón que podemos tener, saber que este mensaje cumple el propósito para el cual Dios lo ha enviado. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de un tema que lo he intitulado La santidad del discipulado. Y digo esto porque esta palabra santidad, ¿verdad? En el hebreo es la palabra kodesh. Y en la Septuaginta encontramos que en el griego es la palabra hagios. ¿Y a qué se refiere esto, pastor? Se refiere específicamente a aquello que ha sido apartado para un propósito. Apartado para un propósito específico. O sea, dedicado a. ¿Ok? Dedicado a. Nosotros y cada uno de los que hemos recibido por la gracia de Dios el perdón y la salvación y la justificación y todo esto que Dios trae en su multiforme gracia. Entonces debemos entender que hemos sido apartados por Dios, somos santos, hemos sido apartados por Dios con un propósito. Yo me temo que muchos, si el Señor dice en su palabra, mirad que nadie os engañe, ustedes denlo por hecho que muchos serán engañados. Pero la advertencia es del Padre bueno, es mirar que nadie os engañe. Leyendo Josué esta mañana, me daba cuenta que ya en el final del capítulo 22, José habla insistentemente al pueblo para que atiendan diligentemente a la palabra de Dios y esgrime como razón todo lo que el mismo pueblo ha visto, que más de 30 naciones fueron derrotadas, pueblos, reinos y todos fueron derrotados, y que no fueron ellos, sino que Dios peleó por ellos para que ellos vean que es Dios quien está con ellos. Más aún, la historia nos dice que Israel, aún el día de hoy, no ama ni busca diligentemente a Dios y su palabra, que aún sigue siendo un pueblo dividido. Y él le advirtió y le dijo que si no hacen eso, sino que se juntan con la gente, se mezclan, se casan y se dan en casamiento, pues vendría sobre ellos calamidad, porque se verían como espinas en sus ojos, como arena en sus costillas, en fin, sería una mortificación lo que ellos harían si se desviasen de la palabra de Dios. Bueno, me temo que, como dije, el diablo hoy día está procurando eso de mil y una maneras, de todos los medios. Él se vale de cualquier medio para que los escogidos de Dios se desvíen o se retarden o retrocedan en esa conciencia plena que deben tener de quiénes son ellos ahora en Cristo. Y eso es triste. Uno como padre le da tristeza. Bueno, imagínese Dios cómo producirá en el corazón de Dios cuando ve a Israel hoy día con caminandas con el orgullo LGTB. Cosa que es abominable delante de Dios. ¿Cómo verá Dios cuando hoy en sus iglesias en Occidente se lanzan pastores disfrazados de mujer y aquel desorden que vemos en los metodistas, en los presbiterianos, en muchas iglesias, y que en un momento fueron, ¿cómo se llama?, pioneras en la evangelización de Norteamérica y otros países, y hoy día vemos cómo se han desviado. El diablo está haciendo 30,000 cosas, 40,000 formas, pero el asunto es retardar aquella identidad o aquella conciencia que debe tener el Hijo de Dios de que es nueva criatura. Por eso, fíjense en 2 Corintios capítulo
5, verso 17, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermoso. Eso lo dijo Pablo con mucha asertividad, con mucha inspiración del Espíritu. De modo que si alguno está escrito, no es un remendado, no le hicieron un overhaul, no le hicieron un cambio de aceite, no, es una nueva criatura. Una nueva criatura. Es aquel olivo silvestre que fue plantado en el original. Es aquel que ahora pasa a ser receptor de las promesas dadas a Abraham. También a él es dada esta promesa. No solamente el pasaje que acaba de leer Henry, sino también cuando el Señor lo propició en Juan, cuando Juan escribió en el Evangelio, en el capítulo 1, él dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos, de ser hechos. El ser es hecho hijo de Dios. Entonces, eso es algo que hoy día hay que gritar a voz en cuello. Hay que llamar a voz en cuello. Hay que pararse en la plaza y decirle a muchos que se han desviado, a muchos que se han apartado, lo que Dios ha hecho, nadie lo puede invalidar. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie, aun cuando el enemigo haya hecho trazas, daño, destrozo, haya hecho lo que le dé la gana, haya hecho, que hayamos permitido que haga, tenemos que tener o recuperar la identidad o la conciencia plena de la gracia de Dios mediante la cruz de Cristo. Por eso, cuando entendemos que esto, pasamos a un segundo nivel, y digo esto por lo siguiente, porque ahora, teniendo este entendimiento, debemos saber que somos santos. ¿Entiendes? Santos, apartados por Dios para un propósito específico. Las órdenes, óigame bien, las órdenes no tienen ningún otro aspecto en la Biblia que lo pueda desplazar. Las órdenes son de cumplimiento irrevocable, de estricto cumplimiento. Las órdenes, por eso es que tenemos que dar algún día cuenta a Dios. ¿Por qué? Por las órdenes. Fundamentalmente, muchos quieren darle prioridad a los dones o a los talentos, o podrá, como dijo, cantar como un jilguero, ser un filántropo, dar todo su dinero a los pobres, abrir obras misionarias. Todo eso está bueno, pero no se olvide de la orden, porque a eso hay que consagrarse como el Señor Jesús lo hizo. La consagración a las órdenes, eso es santidad. Y la orden fue que yendo, haced. Y el imperativo haced es una orden del que llamamos Señor de nuestras vidas. Haced, discípulos. Por eso es que mi mente no concibe mi vida fuera de este mandato. Porque tengo no solamente que seguir aprendiendo a ser discípulo, sino que también yendo, también hago discípulo. Y ese es el mandato nuestro. Si nosotros no estamos enfocados en eso, algo está mal. El enemigo ha robado algo, ha distorsionado algo, ¿verdad? Alguien no nos ha explicado bien, o hay una desilusión por el liderazgo en la iglesia donde estoy. No sé, algo ha pasado. Pero el enemigo se ha valido de lo que sea, sean pastores, sean enemigos, sea la familia, sea el dinero, sea la fama. El asunto es que si perdemos el enfoque, perdemos el propósito. Y a veces nos sentimos como gente con despropósito. Y para eso Dios no nos escogió. No es para que vivamos en despropósito, sino en propósito de vida. ¿Y el propósito cuál es? Bueno, glorificar al Padre, como el Hijo glorificó al Hijo. Ya en Juan 17. Él le dijo así, Juan 17, versículo 4 al 6. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues,
Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Mire, ahí Jesús dedica un capítulo entero. O sea, Juan escribe un capítulo entero a una oración. Y quizás podríamos decir una oración, no sé si la más larga, pero la única oración que yo veo de intercesión que hace Jesús por los discípulos, y no solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él dedica esa oración ya como el resumen de su gestión, de su ministerio en la tierra. Glorifícame al lado tuyo, demanda esa gloria. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué es glorificar? La doxa en el griego significa exaltar o manifestar las virtudes de un producto o de una persona a través de su propia vida. Entonces, a través de mi propia vida, le he dado a conocer a estos que tú me diste, que tú eres real y que tú me enviaste a mí y que yo he salido de ti. Entonces, he manifestado tu nombre, ¿me entiendes? Tu amor, tu paciencia, tu misericordia, tu bondad, tu longanimidad, tu mansedumbre, tu servicio, todo lo que tú eres, lo he manifestado a través de mi vida que he estado con ellos estos 3 años y medio. Y por eso Él demanda demanda de nosotros esta vida de consagración al mandato, de santidad al mandato. A veces nosotros nos equivocamos mucho. Mire, en ninguna parte en la Biblia usted ve que Jesús hace una acotación al Padre acerca de cuánta gente sanó o cuántos demonios liberó, reprendió del Gadareno o cuánta gente resucitó o cuánto. No. Y por eso enfatizo, eso es bueno hacerlo, sí es bueno ejercer la autoridad sobre las potestades y todo lo demás, pero eso no puede soslayar o no puede eclipsar la acción del mandato. El mandato tiene que tener prioridad. Si no, mire, lea la escritura para que vea que para él fue de dedicación especial esa oración. Al final he acabado la obra que me diste que hiciese. El Padre le dijo que hiciese discípulo y él hizo discípulo, ¿me entiendes? Y por eso él dio la orden en Mateo, ir y hacer discípulos. O sea, la transitividad de la orden fue dada al Padre y ahora el Padre a los discípulos y los discípulos a los que han de creer en él. Entonces, todo eso viene tras él. ¿Qué es lo que ha pasado en la historia? Que el enemigo ha hecho mella en los liderazgos, en las percepciones de otras cosas, de ver las cosas de otra manera, pero se han olvidado de lo que es la raíz bíblica. El mandato está claro y por eso nosotros tendremos que dar cuenta algún día. Mire esto, en Hebreos capítulo 5, el versículo 9, nos muestra de una manera para mí como tan claro como la luz que estamos viviendo en este momento. Muy claro, ¿verdad? Lo que Jesucristo hizo y por quiénes vendrá. Mire lo que dice. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Está claro? Autor de eterna salvación. O sea, nadie puede quebrantar, violar, robar, arrebatar esa salvación. Es suya. Es suya. Porque usted le obedece. ¿Me entiende? Es autor de eterna salvación. Cuando la gente dice, mira, echamos fuera demonios, predicamos en tu nombre es un milagro. ¿Dónde están los discípulos? O sea, hicieron muchas cosas. Y no voy a entrar en juicio sobre esas personas, pero el juicio lo dio él. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque la voluntad del Padre la vemos plasmada en el Hijo. No hay otra revelación, no hay otra manifestación. Ya todo fue revelado.
el Hijo reveló la voluntad del Padre y el Hijo hizo la voluntad del Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La voluntad del Hijo para honrar al Padre. Igualito, no tenemos que inventar más nada. Mire, vamos a leer Mateo 24 para que sepamos que habrá un día en que usted y yo tendremos que dar cuenta como siervos de lo que hemos hecho delante de él. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Fíjense en esto. ¿Cuál será el siervo fiel? El siervo prudente. Nosotros somos siervos porque Él es Señor. Y nosotros, si Él es Señor, nosotros somos siervos. Ahora, si nosotros somos siervos, ¿qué tenemos que obedecer? Las órdenes del Señor. No es nada difícil de entender, ¿verdad? Pero la pregunta es que yo me hago una y otra vez, ¿por qué a muchos les cuesta obedecer? Pueden haber muchas razones. No tengo tiempo para escribirlas todas. Pero puede ser que nunca haya sido convertido. Puede ser que no tenga la persona adecuada que le motive a obedecer. Muchos creen que el discipulado es una transferencia de conocimiento y ahí se equivoca. El discipulado es una transferencia de forma de vida, tomando como ejemplo lo que Cristo ha hecho en mi propia vida. Los discípulos están copiando, los discípulos van a ver y por la absorción de ese modelo de vida o por el efecto de ósmosis que está cercano, impregna aquella otra vida para seguir haciendo lo que su mentor está haciendo, hacer en otros lo mismo que ha recibido de su mentor. Entonces, todos nosotros, todos, tanto en Romanos 14 como en 2 Corintios 5, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habrá que entregar cuenta. El siervo dice ahí en Mateo 24, dice que cuál es el siervo fiel, que cuando su Señor, ¿qué dice? Venga. El Señor dice en Juan 14, dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En Mateo 25, en la parábola de los talentos, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un hacendado que le dio a cada uno según sus capacidades 5, 3 y un talento. O 3, 5, 2 y 1. El asunto es que dice que luego volvió de un tiempo y pidió cuenta a sus siervos qué habían hecho con los talentos que le habían dado. Ineludiblemente algún día, y eso es lo que más desea cualquiera, como Pablo, que desearía partir y estar con el Señor. Lo que más puede usted estar seguro es que algún día tendremos que estar delante de Él. La pregunta es, ¿qué cuenta vamos a entregar? Porque yo pongo la parábola esta como si fuéramos, ¿verdad?, unos árboles de mango. Si somos mango y decimos que somos mango y que nos presente nuestro agricultor o nuestro Señor o el que nos sembró, que diga, bueno, traigan los frutos, no es que vamos a llevar troncos, no vamos a llevar ramas o unas hojas verdes hermosas, no, tenemos que llevar ¿qué? Lo que fue sembrado, mango. O sea, no podemos presentarnos delante de Dios como para llevar obras o a llevar talentos o llevar muchas cosas que hicimos. No, eso no va a poder ser así. Él presentó delante del Padre los 12, aun cuando estaba uno que le negaría. Pero él dijo, a esto les transferí lo que tú me diste que le transfiriese. Y es por eso que yo les exhorto una y otra vez, mire, no desprecie la palabra. No, lo que estoy diciendo no es una teología de esas místicas, esas cosas que muchos tienen relatividad de pensamiento. Aquí no hay mucha relatividad, aquí hay unas cosas muy concretas, muy planas, muy sencillas de entender. Lo que cada uno tiene que preguntarse es, si yo tuviera que presentarme mañana delante del Señor, ¿a quién voy a presentar como mis discípulos? ¿O qué respuesta me dará el Señor cuando le diga, mira, es que, ¿me puede repetir la pregunta? Es verdad que no hay tiempo para repetir la pregunta.
tendremos que dar cuenta algún día delante de un Señor. Y por último, déjeme leerle en 1 de Pedro 4, capítulo 3 y 4. Pedro 1. 1 de Pedro 1, perdón. Bendito el Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire lo que le está diciendo Pablo a los expatriados, a los que estaban dispersos en el Ponto, que estaba diciendo: mire, hermano, yo bendigo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por Él estamos en Cristo, que nos hizo nacer de nuevo. Pero nos hizo nacer de nuevo para un propósito. ¿Cuál? Tener una esperanza, óigame, que nadie, absolutamente nadie en el mundo puede tener sino nosotros. Nadie. Ni Bill Gates, ni Elon Musk, ni nadie de esa gente millonaria podría tener, a menos que rindan su vida al autor de la vida. La única manera que la gracia llega. Pero si ya llegó la gracia a nosotros de manera inmerecida, por su voluntad, por su complacencia, quiso escogernos a nosotros. Ahora nosotros tenemos un baluarte, tenemos una esperanza que la gente no tiene. No podemos despreciar esta dádiva de Dios. Tenemos una esperanza viva, porque tenemos la esperanza que hemos de recibir cuando partamos y lleguemos a su presencia, una herencia que Él nos tiene reservada en los cielos, la cual es incontaminada, incorruptible e inmarchitable. ¿No vale la pena esforzarse este tiempo para tener avivada esa esperanza en nosotros? Que el Señor bendiga su palabra en sus corazones, donde quiera que esté, y que esta palabra les sirva de exhortación. Dios les bendiga. Amén.